Salí de Guadalajara poco antes de las 10 de la noche, rumbo a Lázaro Cárdenas. La carga era pesada y me habían advertido que evitara detenerme en los pueblos de la sierra. Yo estaba acostumbrado a manejar de noche, pero ese trayecto tenía fama de estar maldito. Entre los camioneros se contaba que en esas curvas más de uno se había topado con cosas que no pertenecían a este mundo. Al inicio, todo fue normal. La carretera iluminada por mis faros, el rugido constante del motor y los letreros verdes que iban anunciando los kilómetros y la dirección. Pero conforme me adentraba en los tramos más solitarios, noté que el ambiente se volvía raro. El aire estaba demasiado quieto, como si ni los insectos se atrevieran a hacer ruido. En una recta larga, vi una figura parada al borde del camino. A medida de que me acercaba, distinguí que era una mujer, vestida con ropa sencilla, como la que usan en los pueblos. Levantó la mano pidiendo un aventón. Dudé, porque estaba prohibido subir gente, pero la compasión me ganó. Frené, bajé el vidrio y le pregunté a dónde iba. Ella, con voz baja, me dijo que necesitaba llegar a la capilla que estuviera más cerca, que era una que estaba allá adelante. La dejé subir al asiento del copiloto. No hablaba mucho, yo trataba de sacarle plática, pero solo respondía con, con pequeñas palabras. Lo raro era que no parecía tener miedo de subirse con un desconocido. Más bien parecía tranquila, como si supiera perfectamente que yo iba a pasar. Ya después de unos 20 minutos, me señaló con el dedo una curva pronunciada. Me pidió que la dejara allí. Frené un poco confundido, porque no vi ninguna capilla. Solo estaba la carretera, un barranco y unos árboles torcidos. Le pregunté si estaba segura, y ella me miró fijamente a los ojos. Tenía una mirada tan triste que me estremecí. Aquí fue, me dijo. Aquí nos matamos. Se bajó sin esperar más. Yo, paralizado, la vi caminar hacia la oscuridad, pero de repente ya no estaba. Se desvaneció. El sudor me corría por la frente aunque el aire acondicionado estaba encendido. No podía quedarme parado, así que seguí manejando. No acababa de entender lo que sucedió. Apenas unos metros después, vi a la orilla del camino una cruz blanca con flores marchitadas y veladoras apagadas. El nombre que estaba escrito era el de una mujer, fallecida hacía más de 10 años, justo en un accidente en esa curva. El corazón se me encogió. Quise pensar que todo había sido una alucinación, cansancio acumulado tal vez, pero al mirar el asiento del copiloto, vi que había quedado una mancha húmeda, como de agua o tierra fresca. Seguí conduciendo en silencio, sin atreverme a mirar otra vez a mi lado. El resto del camino lo hice con el estómago revuelto y la mente dándome vueltas. Cuando llegué al puerto, estacioné el tráiler y bajé todavía temblando. Revisé la cabina para convencerme de que todo había sido producto del sueño. Pero en el asiento del copiloto encontré algo que me dejó helado. Un listón negro amarrado en forma de cruz, con la tela aún húmeda. Ese fue el último viaje que hice de noche por esa carretera. Desde entonces aprendí que no todas las almas descansan donde murieron, y que a veces los traileros somos los que terminamos llevándolas un tramo más en su camino.
Era pasada la medianoche cuando encendí el motor de mi tráiler en una gasolinera a las afueras de San Luis Potosí. El viaje era largo, debía llevar la carga hasta Monterrey. Aunque conocía la ruta de memoria, había algo en ese turno que siempre me inquietaba. En la noche, la carretera parece otra, como si guardara secretos que solo nosotros, los camioneros, alcanzamos a ver. El camino estaba casi vacío. Solo el rugido del motor y el silbido del viento atravesando los espejos eran lo que me acompañaba. La radio, que siempre usaba para mantenerme despierto, apenas captaba una estación con música norteña algo distorsionada. Intenté mover la perilla, pero solo escuchaba estática. Maldije en voz baja. Maldita sea, resignándome al silencio. Ya después de un par de horas manejando, vi por el retrovisor que unas luces aparecieron a lo lejos. Parecían ser de un coche particular, que, no sé, parecía seguirme. Al principio no le di importancia. Pensé que era otro viajero nocturno. Pero el coche mantenía siempre la misma distancia. Ni se acercaba ni se alejaba. Era como si me vigilara. Apretaba el acelerador y el coche aceleró también. Reduje mi velocidad y el coche lo redujo igual. Esto me pareció raro. Poco a poco el corazón me empezó a latir más fuerte, como si tuviera miedo. Le encendí un cigarro para calmarme y me dije a mí mismo que era pura paranoia. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Más adelante, en un tramo largo y recto, este desapareció frente a mí. No había nada, ni un solo vehículo a kilómetros. Y sin embargo, tampoco las luces ya no estaban. Frené un poco, pegué la vista al espejo. Nada. Respiré con alivio. Pero cuando volví la mirada al frente, en la orilla de la carretera vi a una patrulla vieja, estacionada con las torretas apagadas. Me sentía más seguro. Bajé la velocidad. Pensé que era una revisión de rutina. Pero al pasar junto a ella, noté algo extraño. La pintura estaba descarapelada, la carrocería oxidada y las llantas estaban completamente gastadas, como si llevara años abandonada. Miré al asiento del conductor. Allí estaba una silueta, inmóvil, con la gorra baja. Un escalofrío me empezó a recorrer la espalda. Decidí no detenerme y seguir derecho. Pero de pronto escuché por la radio una voz que no era música ni estática. Era un susurro que decía: "No debiste pasar por aquí". Apagué la radio de golpe, como si eso bastara para callar aquella voz. Kilómetros más adelante, cansado y nervioso, decidí parar en una gasolinera que estaba abierta. Compré un café y platiqué un poco con el despachador. Le pregunté si en la carretera había retenes de la policía, pero él me miró confundido. Me dijo que en ese tramo hacía años que no había patrullajes, desde que había ocurrido un accidente grave con un tráiler y una patrulla que quedó destruida. Al escuchar eso, tragué saliva y pregunté dónde había sido ese accidente. El hombre señaló justo hacia el tramo por donde yo acababa de pasar. No dije más, solo volví al camión. El café me temblaba en las manos. Al retomar la carretera, el aire se volvió más frío y una neblina espesa
empezó a cubrir el asiento. Apenas alcanzaba a ver unos metros. Encendí las luces altas, pero no era como que ayudaran mucho. En medio de ese silencio pesado, escuché dentro de la cabina un murmullo. No venía de la radio, porque estaba apagado, sino del asiento del copiloto. Giré de golpe la cabeza y no vi nada. El asiento estaba vacío. Aún así, juraría que alguien había hablado. El murmullo se repitió, más claro. ¡Ja! Ya era hora. Sentí que la sangre se me helaba. Apreté el acelerador como si pudiera huir de lo que fuera que viajaba conmigo. Pero el aire dentro de la cabina se volvió más denso, como si me costara trabajo respirar. De reojo, vi cómo el asiento del copiloto se hundía, como si alguien invisible se hubiera sentado allí. No quise mirar, mantuve la vista fija en el camino, hasta que un olor a humo y metal quemado invadió el interior del tráiler. No era mi camión, ese olor provenía de él. Reconocí el hedor de un accidente. Con la garganta seca, bajé la velocidad. La neblina se abrió un poco y al frente distinguí un tramo marcado, con cruces y voladoras apagadas, justo en una curva peligrosa. Ahí fue donde ocurrió el accidente, fue lo que pensé. Me detuve en la orilla, incapaz de seguir. El motor quedó ralentizando mientras yo respiraba agitadamente, intentando convencerme de que todo era producto de mi cansancio. Pero cuando giré la cabeza hacia el asiento del copiloto, lo vi. Un hombre estaba sentado allí, con el uniforme de trailero, manchado de sangre seca, la piel pálida y los ojos hundidos. Me miraba fijamente y con una voz grave, quebrada, me dijo: ya era hora de que alguien me llevara a casa. Yo me quedé congelado, sin poder moverme, mientras el frío me calaba los huesos y comprendía que mi viaje ya no lo hacía solo.